Bien, pues seguimos aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Soy el alumno Leo Meyer y junto a ti estamos listos para vivir una nueva clase de este taller llamado Ventas, liderado por la profe Carolina Rojas. Hola, profe, ¿cómo estás? Excelente, muy contenta. Bien, pues nosotros también y con ganas de seguir creciendo en nuestro conocimiento en torno a las ventas y además con muchos matices de tecnología. ¿Va a seguir el mismo camino el día de hoy? Sí, la verdad que sí. Vamos a volver a hablar de inteligencia artificial, pero fíjate que ahora... Y es importante destacarlo, ahora lo vamos a involucrar en el proceso comercial. Yo te diría, en las etapas principales vamos a intervenirlo y ver cómo optimizamos. Esa es un poco la promesa de hoy día. Maravilloso. Ya pues, partamos nomás y dígame quién es su invitada, que aquí la estoy viendo cerquita mío. Mi invitada es una tremenda mujer que a mí me tiene muy orgullosa que esté acá, de verdad. Claudia Montoya. La Claudita es consultora hace ya 30 años de experiencia corporativa a nivel LATAM, que ayuda a consultores, asesores y empresas de servicio a procesar su información con IA para analizarla mejor, entregar a tiempo y generar más negocios. O sea, IA absolutamente aplicada al día a día. Claudia Montoya, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la sala de clases. Muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar acá. Felices y además con ganas de conocer la visión también de la inteligencia artificial desde alguien que tuvo que hacer ese traspaso, pues mucho del conocimiento y trabajo estaba sin tecnología y fuiste conectando los mundos, me imagino. No, y además hay algo que hay que destacar. Claudia conoció la inteligencia artificial hace 34 años. Ah, ya. Cuando inicia. O sea, ella nació con la inteligencia artificial. ¿Te fijas? Esta historia no me la pierdo. De verdad que está súper interesante todo lo que nos puede aportar la Claudia. Así que súper bien. Claudita, bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos. Y si te parece, partamos al tiro con la conversación. Bueno, y vamos a hablar, vamos a ir cubriendo las principales etapas del proceso comercial para que se vayan ordenando nuestros oyentes, y vamos a hablar de que muchos emprendedores hoy en día envían correos de venta, ¿no es cierto?, a sus prospectos, a sus leads, a sus futuros clientes. ¿Cómo, de acuerdo a tu experiencia, Claudia, pueden usar herramientas, y la que tú quieras, dime, no sé, Cloud, Notebook, lo que sea, para entrenar a la IA, incluso incluyendo su propia voz, para que se lea como humano un correo, ¿no es cierto? Como que lo está escuchando directamente una persona que lo está diciendo, pero que además ese correo no sea igual a todos y sea relevante. ¿Cómo debería yo usar la IA en eso? La respuesta a eso es algo que hoy está súper atingente en la inteligencia artificial. Y empezando porque también nos va a hacer ahorrar, digamos, el costo de la inteligencia artificial, y es educarlo con quiénes somos nosotros. Para eso hay que hacer un archivo que le llaman en inglés about o sobre mí, le pueden poner cualquier nombre, y ese archivo es colocarle, y a esos archivos, quién eres, cómo te gusta hablar, qué vendes, en qué crees, en qué no crees, qué no dirías nunca, a quién no le venderías nunca, a quién le venderías. Toda esa información para alimentar a cualquier inteligencia artificial, si pagas Claude, y si no, igual sería muy recomendable usar, que es gratis, o por lo menos puede usar mucho gratis en Gemini. También se pueden configurar una gema con esa información para poder responder a los correos y a la información con los textos propios y no de la inteligencia artificial en sí. Por lo tanto, ahí lo que estoy haciendo yo es identificándome ante la IA, ¿no es cierto? Que me conozca, y a partir de eso un poco poder redactar estos correos y toda la información que yo quiero, ¿verdad? Es correcto, para que sea con la respuesta de mis textos y de lo que yo creo. Perfecto, perfecto. Claudia, y cuando ya hemos enviado el correo, ¿no es cierto?, logramos que nos dieran esa reunión, idealmente, no es fácil, pero los que estamos en venta sabemos que esto no es fácil, pero cuando ya la logramos, y tuvimos una reunión con ese cliente potencial, tenemos una cantidad de información después de esa primera, segunda o tercera reunión también. Tenemos información de lo que preguntamos, tenemos información para preparar la propuesta, tenemos información incluso para hacerle nuevas preguntas. ¿Cómo podemos automatizar ese flujo, Claudia? ¿Cómo nos aconsejas tú para que yo rápidamente, cuando ya terminé esta reunión, terminé la llamada, pueda agarrar esta información, transformarla
y enviarla, incluso empezar desde ya a crear la propuesta comercial? Yo recomiendo mucho, previa autorización del cliente, transcribir las llamadas. Sí. Y usar gemas de Gemini, o puede ser un GPT de ChatGPT, cualquiera de esos, ¿Ya? y lograr consolidar cuáles son los puntos que quedaron en acuerdo, las tareas pendientes, porque de pronto el cliente te va a mandar algo. Sí, claro. Y toda digamos, el seguimiento de las reuniones. Y de hecho, tanto en toda esa de ofimática, en Gemini ahora hay unas aplicaciones para hacer automatización y tú puedes automatizar todo ese proceso. Entonces puedes hacer seguimiento de que eso se dé. Perfecto. ¿Sí? Entonces esa es como la manera. Y muy recomendado que entrenar esta inteligencia artificial en estas mismas guías que se le cargan, que sea directo al grano. Porque si no, la inteligencia te pone como demasiado texto y a la gente lo que le gusta es que la cuestión sea concreta. Aprende nuestros vicios en eso también. Obvio, sí, total. Buen punto. Perfecto. Claudia, ¿hay alguna herramienta particularmente que tú uses mucho de inteligencia artificial? Porque hoy en día, cada día están saliendo más, entonces la práctica es como, bueno, ¿cuáles? ¿Hay alguna regalona, gratis, pagada? Mira, la regalona mía de toda la vida es Claude, porque se llama parecido a mí. Pero y esa es la que de verdad que está alucinando todo. Pero yo considero que para una persona que tiene un negocio, Gemini está excelente, porque tienes en Word, en datos, ya se pueden configurar agentes, está Notebook, entonces tienes aquí como un universo de herramientas que le genera más escala, agilidad. Okay. Entonces yo diría que Gemini es mi regalona, aunque soy fanática de Claude. Perfecto, perfecto. Y cuando ya estamos entrando en el proceso de la presentación comercial o de la propuesta, Claudia, ¿cuál sería esa primera estructura, o yo le llamo estructura, pero podría ser un prompt, ¿no es cierto? Muchas personas lo conocen de esa forma, que deberíamos indicarle a la IA que desarrolle para dejar de hablar de nosotros y empezar a hablar de la solución hacia el cliente? Una de las grandes deficiencias que tenemos los comerciales es hablar de mi empresa, de mi producto, de mi servicio, de los beneficios, y me olvido de ti. Entonces, ¿cómo hacemos que la IA también me ayude en ese proceso? Sí, mira, eso, yo creo que cuando empecé a emprender, como decía ahora Pía, yo lo que dije fue, yo tengo que ayudar a la gente a que deje de hacer esas presentaciones que no venden nada. ¿Ya? Por ejemplo. O sea, quítale 10 slides de qué hiciste, de dónde naciste, todo lo maravilloso que eres. Y lo que yo recomiendo que al menos se respondan estas 3 preguntas ojalá 3 slides. ¿Cuál es el problema que el cliente tiene en lenguaje simple, sencillo? Para que él sienta que lo entendemos. La tendencia que hay frente al producto, a la oferta de valor nuestra, qué es lo que se está haciendo, por qué ese problema hoy tiene relevancia con la tendencia. Okay. Y la urgencia, porque la persona que me está escuchando a mí tiene que entender que es urgente que ese problema sea solucionado. Y yo todavía, y concuerdo con Pía, todavía no he hablado de la solución, es del problema, de la tendencia y la urgencia. Y ya cuando la persona dice, esta persona me entiende, ahí ya empezamos a conversar como el método, el plan, el costo. Pero si ahí no existe un cierre, la verdad que no vale la pena seguir hablando, ¿ya? Entonces esa es como la estructura que propongo. Pero una cosa adicional, antes que se me olvide, hay que ponerle contexto, siempre contexto, ¿ya? Porque yo le puedo decir a la inteligencia artificial, póngame el problema, la tendencia, la urgencia, pero si yo no le pongo cuál es mi tema, mi contenido, mi propuesta mía, no vende. Perfecto. Profesora Claudia, la primera slide es clave, pues, y uno tiene que llegar con harta información para poder sentir que uno representa justamente el problema. ¿Ahí la inteligencia artificial también juega un papel o nos quedamos con un poquito más a la antigua, que es esta conversación, o 2 o 3, cuando me encuentro en algún evento y voy a buscar encontrarme con la persona y conecto un rato? ¿Sigue siendo un poco la antigua esa primera parte o la inteligencia artificial también me puede ayudar para llegar con una primera slide sustanciosa? Yo te diría que hay que combinar esa astucia humana con la investigación profunda o deep research. No preguntarle a la inteligencia artificial así, sino en Gemini, en Notebook, profunda. Y si el cliente tiene algo de información, que dice su YouTube, sus informes anuales, su página,
y buscar de ese problema que identificamos de qué nos podemos armar y llegarle con mucha sorpresa, porque a veces llegamos con más información de la que se imagina. Y también por cerrar una cosa que hablábamos con Carol hace un ratito, porque las dos trabajamos en una empresa hace muchos años, que a veces el cliente te dice, no me vuelva a preguntar lo mismo. No me preguntes lo que está en la página web, lo que está en mis informes. Entonces, ahora tenemos la información para que la inteligencia artificial nos ayude a procesar, que es lo que yo creo que hace mejor. Exacto. Sí, lo conversábamos. Hace 20 años era diferente la forma que tomábamos esa información. Hoy en día con la IA, con las páginas web, está todo ahí. Entonces, es mucho más fácil, entre comillas, digamos. Sí. Y bueno, y aquí nos vamos a enfrentar a otro dilema, a otro problema, que tiene que ver, Claudia, cuando tenemos propuestas sobre la mesa, más de una muchas veces, y el cliente no nos cierra, pero tampoco nos da una respuesta. Ahí la pregunta es, ¿qué prompt o qué estructura, Claudia, le recomendamos que ejecute para que pueda identificar medianamente qué está pasando ahí adentro y que no sabemos? Sí, ese caso de uso es el que a mí más me gusta en el proceso de ventas. Okay. ¿Por qué? Porque yo, da para mucho detalle, pero vamos en simple. Si yo le digo a la inteligencia artificial, ojalá con mucho contexto, o sea, haga como un escéptico o como una personalidad parecida a ese cliente, ¿ya? Te adjunto la propuesta, las interacciones, lo que he dicho y ayúdame a encontrar porque no logro cerrar. Importante colocar, antes de empezar el trabajo, hazme 5 preguntas que clarifiquen mi problema. ¿Qué pasa? Que ahí la inteligencia artificial como que tiene que revisar todo ese documento antes de ponerse a hablar. ¿Les ha pasado que les abre como rápido? Exacto. Para que haya una, como que eso le llaman cadena de pensamiento, como primera tarea, segunda tarea, tercera tarea. Entonces ya una vez tengo yo esas respuestas a esas preguntas que me haga. ¿Quién se está aclarando ahí, profesores? Yo me aclaro, porque no es la inteligencia artificial que me iría a vender, soy yo que tengo la duda. Bueno, y lo otro que quiero contar un ejemplo de un cliente que yo tuve que no le creía nada a la inteligencia artificial, así, pero negativo, de una empresa, el gerente de ventas. Y cuando yo le dije, oiga, ¿por qué no, para preparar su presentación o esa venta que tiene, por qué no le dice a la inteligencia artificial que le pregunte cómo, si fuera Eduardo de Bono, como si fuera, ¿no? No es que sea, con el libro 6 hombres para pensar. Y ahí él, ¿cómo es que dicen? Se le explotó la cabeza, porque entendió cuál es el pensamiento positivo, negativo, concreto, más afectuoso, porque a veces las personas solamente ven las cosas de una forma. Entonces así les abre como el pensamiento. Entonces yo pienso que esa es porque es un caso de uso que me gusta, porque te hace pensar mejor. Sin duda que sí. Claudia, y ya para ir cerrando también, en el caso que un emprendedor tenga muchísima información en sus proyectos pasados, ¿no es cierto?, que va desarrollando, pero no sabe cómo convertirla en un producto o en un servicio que luego también pueda vender. ¿Qué ejercicio de organización le podemos recomendar con la IA y con qué IA podría ser para que empiece a generar este entregable terminado, que tome toda esta información que él ha ido recabando en toda su vida laboral? A mí me funciona mucho, tanto en Claude como en Gemini, de preguntar a inteligencia artificial que me ayude con toda esa documentación a generar un método en pasos concretos, 3 pasos, 6 pasos, máximo 9 pasos. Y cada uno de esos pasos generar como templates de entrada, de salida, porque los métodos tienen que tener un proceso sistémico para poderlo automatizar luego. Claro. Entonces eso es lo que yo hago. Entonces empiezo a generar como estos templates simples y todos así como matriciales, 3x3, 2x2, para que sea fácil de explicárselo luego al cliente, porque a veces nos enredamos, me pasa mucho, a explicar. Entonces empiezas a esquematizar eso. Entonces la inteligencia artificial te ayuda a simplificarlo. Entonces, lo que puedes hacer también es decir que lo simplifique al máximo, porque también tiene la tendencia a agrandar. Entonces, hay que empezar a decir que hable como chimpancé, me explico, muy concreto y muy sencillo. Que no le ponga tanto anexo al entregable. Exacto. Correcto. Exacto. Es increíble cómo has resaltado algo que ya sabíamos, pero le pones un énfasis al prompt. Es
lo más importante, la forma en cómo le pedimos la información a la inteligencia artificial. Finalmente eso es clave. Es correcto, y que sean tus ideas y no la del ChatGPT ni nada de esas cosas. Tus ideas. Liderarlo, tremenda clase, profe. Se pasó. Buenísimo. Usted, si tuviera que resumir esta clase en un punto... Mira, lo que más me quedo con varias cosas, pero definitivamente lo que yo les mencionaba adelante. Inteligencia artificial, sí, pero se tiene que justificar el para qué. Estamos interviniendo el proceso comercial con inteligencia que, de alguna forma, análisis que estamos haciendo nosotros y que queremos provocar con la inteligencia artificial. Piensa tú que te mencioné varias etapas de un proceso de venta y todas ellas sí la podemos automatizar y optimizar. Por lo tanto, siento que la IA definitivamente pasa a ser nuestra compañera. Yo me quedo con eso, absolutamente. Muchas gracias, Claudia. Dos preguntas que fueron las que más se repitieron. Una, un consejo para el asunto de un mail, porque como fue lo primero que hablaron, Claro. si tenías algún consejo de asunto, a través de la tecnología o no. Y lo segundo, las redes sociales, que no las pedimos, las de Claudia. Ah, sí. Bueno, un consejo para el asunto, y no es de inteligencia artificial, lo aprendí trabajando allá en la empresa esa que trabajamos juntas. Y es como como ese que llaman el call to action, que es lo que yo quiero. El llamado a la acción de frente en el correo, porque así se interesa la persona cuando lo va a leer. Y de hecho, cuando lo lea alguna inteligencia artificial, tenga claro de qué es el correo. ¿Sí? Entonces eso es lo mejor. Y ahora mis redes sociales. ¿Sí? Bueno, me encuentran en LinkedIn, en Claudia Montoya Ruiz. Y me escribo con IA grande, porque hay muchas Claudia, entonces sí me reconocen fácil. claumontoya.transforma en Instagram. También se llama así en TikTok, la tengo un poquito abandonada, pero pronto volveré. Bien. Y me falta la página web, que es claumontoya.com. Perfecto. Ahí están dadas las redes sociales. Ya pues, Claudia, muchísimas gracias por la conversación de hoy. No, a ustedes. Muchas gracias. Profe Carolina también, pues tremendo taller de ventas. Buenísimo, Que gracias. esté muy bien Leo. y buen viaje a Antofagasta. una región donde ya estamos poniendo nuestra banderita. Así es. Que esté muy Sí. bien. Nos vemos, Chao. chao.